Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para lo que tenemos preparado hoy. Porque créanme, este vídeo va a dar que hablar. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a que te suscribas, actives la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos y formes parte de esta increíble comunidad. Y si ya eres de la casa, pues, agárrense que empezamos. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado rondando por las redes, que ha encendido las alarmas y que, sinceramente, nunca pensé que llegaría a ver. Vamos a hablar de Halil İbrahim. Sí, Halil İbrahim. El actor turco que conquistó nuestros corazones con su carisma, su talento y esa sonrisa que derrite glaciares. Pues bien, señores, prepárense porque Halil İbrahim, al parecer, explotó. Y no me refiero a que se haya convertido en una superestrella de la noche a la mañana, que también podría ser. Me refiero a que, según las últimas informaciones, ha tenido, digamos, un pequeño desliz. Un momento de furia. Bueno, ya lo verán. Antes de entrar en detalles, quiero pedirles que se pongan cómodos, que se sirvan su bebida favorita y que dejen sus prejuicios en la puerta. Porque lo que vamos a discutir hoy es complejo, tiene muchas aristas y, sobre todo, nos invita a reflexionar sobre la presión que sufren las figuras públicas, el precio de la fama y la delgada línea que separa al actor de la persona. ¿De qué estamos hablando concretamente? Bueno, resulta que hace unos días, se filtró un vídeo en el que se ve a Halil İbrahim en una acalorada discusión con alguien. No se sabe con exactitud quién es la persona con la que está discutiendo, pero las especulaciones apuntan a que podría ser un miembro del equipo de producción de su última serie, un paparazzi o incluso, atención, su propia pareja. En el vídeo, que dura apenas unos segundos, se puede ver a Halil İbrahim visiblemente alterado. Levanta la voz, gesticula con energía y en un momento dado, incluso parece que está a punto de explotar literalmente. La calidad del vídeo no es muy buena, el audio es un poco confuso, pero las imágenes hablan por sí solas. Halil İbrahim, el galán que todos conocemos, el hombre amable y sonriente, se transforma en una persona iracunda, frustrada y, para ser honestos, un poco aterradora. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué pasó? ¿Qué provocó esta explosión de ira? ¿Qué hay detrás de esta imagen que contradice todo lo que creíamos saber de Halil İbrahim? Las teorías son muchas y variadas. Algunos dicen que el actor está sometido a una presión enorme por el éxito de su última serie. Que las jornadas de rodaje son interminables, que tiene que lidiar con fans obsesionados, con paparazzi acosadores y con exigencias contractuales que le impiden tener una vida normal. Otros apuntan a problemas personales. Rumores de crisis en su relación, dificultades familiares, problemas económicos. La verdad es que no lo sabemos a ciencia cierta. Lo que sí sabemos es que la fama tiene un precio muy alto. Que las figuras públicas son constantemente observadas, juzgadas y criticadas. Que cada uno de sus movimientos es analizado al milímetro y que cualquier error, por pequeño que sea, puede convertirse en un escándalo de proporciones épicas. Halil İbrahim no es el primer actor, ni será el último, que sucumbe a la presión. A lo largo de la historia, hemos visto a innumerables celebridades caer en picado por culpa del estrés, la ansiedad, la depresión o simplemente por no saber gestionar el éxito. ¿Justifica esto su comportamiento? No, por supuesto que no. La violencia, en cualquiera de sus formas, nunca es justificable. Pero sí nos permite entender, al menos en parte, las razones que podrían haberle llevado a actuar de esa manera. Ahora bien, ¿qué consecuencias tendrá este incidente para la carrera de Halil İbrahim? Esa es la gran pregunta. Algunos medios ya han empezado a especular con la posibilidad de que sea despedido de su serie, de que pierda contratos publicitarios o incluso, de que su imagen pública quede dañada de forma irreparable. Yo personalmente creo que es demasiado pronto para sacar conclusiones. Es cierto que este escándalo ha empañado su imagen, pero también es cierto que Halil İbrahim tiene mucho talento, mucho carisma y una legión de fans que lo apoyan incondicionalmente. Creo que la clave está en cómo gestione esta situación. Si reconoce su error, pide disculpas sinceras y se compromete a mejorar su comportamiento, es probable que pueda superar este bache y seguir adelante con su carrera. Pero si se niega a asumir su responsabilidad, si intenta justificar lo injustificable o si se refugia en el silencio, es posible que su imagen quede dañada de forma permanente. En este sentido, creo que es importante recordar que todos somos humanos.
Todos cometemos errores. Todos tenemos días malos. Y todos merecemos una segunda oportunidad. Halil Ibrahim es un ser humano, como tú y como yo. Y aunque su comportamiento no sea excusable, creo que merece una oportunidad para redimirse. Para aprender de sus errores y para demostrar que puede ser una persona mejor. Por supuesto, esto no significa que debamos justificar la violencia o que debamos ignorar su comportamiento. Pero sí significa que debemos ser comprensivos, que debemos darle el beneficio de la duda y que debemos esperar a ver cómo gestiona esta situación antes de juzgarlo de forma definitiva. En mi opinión, este incidente nos sirve como una lección importante sobre la presión que sufren las figuras públicas, sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y sobre la necesidad de ser más comprensivos con los demás. La fama es un arma de doble filo. Puede darte todo lo que deseas, pero también puede quitarte todo lo que tienes. Y es importante recordar que detrás de la imagen pública, detrás del actor o la actriz, hay una persona de carne y hueso con sus propias preocupaciones, sus propias inseguridades y sus propios problemas. Espero que Halil Ibrahim pueda superar este momento difícil y que pueda aprender de sus errores. Y espero que nosotros como sociedad podamos ser más comprensivos y más tolerantes con las figuras públicas, sin dejar de exigirles responsabilidad y ética en su comportamiento. En definitiva, este es un tema complejo y delicado que da para mucho debate. Y me gustaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Halil Ibrahim merece una segunda oportunidad? ¿Creen que la presión de la fama justifica su comportamiento? ¿Qué creen que debería hacer para recuperar su imagen pública? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo sobre este tema. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Hoy hablamos sobre la explosión de Halil Ibrahim, un tema que ha generado mucha controversia y debate en las redes sociales. Analizamos las posibles causas de su comportamiento, las consecuencias que podría tener para su carrera y la importancia de ser comprensivos con las figuras públicas, sin dejar de exigirles responsabilidad y ética. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Gracias por acompañarme un día más. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa muchísimo para mí que dediquen su tiempo a escuchar mis opiniones y a participar en este canal. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer lo que piensan y responder a sus preguntas. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Pero antes les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Asterisco, 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 asterisco. Ahora profundicemos un poco más en este incidente. Porque más allá del vídeo en sí, de la imagen de Halil Ibrahim fuera de control, hay una serie de factores que creo merecen ser explorados a fondo. Primero hablemos del contexto. Halil Ibrahim, como dije al principio, es un actor muy querido. Su ascenso a la fama ha sido meteórico. En poco tiempo ha pasado de ser un talento emergente a un nombre reconocido en toda Turquía y, gracias a la globalización del entretenimiento, también en muchos otros países. Este rápido ascenso, aunque deseado por muchos artistas, puede ser extremadamente desestabilizador. Imagínense pasar de una vida relativamente normal, con sus rutinas, sus amigos y su privacidad, a ser perseguido constantemente por cámaras, a tener que lidiar con la opinión pública y a sentirse observado las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Esto, señoras y señores, es una bomba de tiempo. La presión constante puede llevar al límite a cualquiera, incluso a la persona más equilibrada. Y aquí es donde entra en juego la importancia de la salud mental. Es fundamental que las figuras públicas y cualquier persona, en realidad, tengan acceso a recursos que les permitan gestionar el estrés, la ansiedad y la depresión. Terapia, meditación, mindfulness. Hay muchas herramientas disponibles, pero el primer paso es reconocer que se necesita ayuda y buscarla activamente. Ahora, volviendo al vídeo. Como mencioné, la calidad no es la mejor y el audio es confuso. Esto ha dado pie a todo tipo de especulaciones. Algunos aseguran que Halil Ibrahim estaba discutiendo con un paparazzi que lo estaba acosando a él y a su familia. Otros afirman que la discusión fue con un miembro del equipo de producción por diferencias creativas. Incluso hay quienes sugieren que la persona con la que estaba discutiendo era su pareja y que la pelea fue por motivos personales.
La verdad es que no lo sabemos con certeza. Y creo que es importante no dejarnos llevar por las especulaciones y esperar a que el propio Halil Ibrahim o su representante hagan una declaración oficial al respecto. Difundir rumores y teorías sin fundamento solo contribuye a alimentar el morbo y a dañar aún más su imagen. Pero independientemente de quién fuera la persona con la que estaba discutiendo y de los motivos de la pelea, lo que está claro es que Halil Ibrahim perdió el control. Y esto, en sí mismo, es un problema. La violencia, como dije antes, nunca es la solución. Y aunque la presión y el estrés puedan ser factores atenuantes, no justifican en ningún caso un comportamiento agresivo. En este punto es crucial que Halil Ibrahim asuma su responsabilidad y pida disculpas públicas por su comportamiento. No solo a la persona con la que estaba discutiendo, sino también a sus fans y a la sociedad en general. Unas disculpas sinceras y un compromiso de mejorar su comportamiento serían un primer paso importante para recuperar la confianza del público. Pero las disculpas no son suficientes. Es fundamental que Halil Ibrahim tome medidas concretas para abordar los problemas que lo llevaron a explotar. Buscar ayuda profesional, tomarse un tiempo para descansar y desconectar del trabajo, establecer límites más claros con los medios y los fans. Son solo algunas de las medidas que podría tomar para proteger su salud mental y evitar que situaciones como esta se repitan en el futuro. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el papel de los medios de comunicación y de las redes sociales en este tipo de situaciones. En la era de la información instantánea, cualquier error, por pequeño que sea, puede convertirse en un escándalo global en cuestión de minutos. Los medios de comunicación muchas veces se ceban con este tipo de noticias, alimentando el morbo y sensacionalismo en busca de clics y titulares. Y las redes sociales, por su parte, se convierten en un caldo de cultivo para la difamación, el acoso y el linchamiento público. Creo que es fundamental que los medios de comunicación y los usuarios de las redes sociales seamos más responsables a la hora de tratar este tipo de noticias. No dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones, verificar la información antes de compartirla y evitar el acoso y la difamación son solo algunas de las medidas que podemos tomar para contribuir a crear un entorno más respetuoso y tolerante. Ahora hablemos de las consecuencias que podría tener este incidente para la carrera de Halil Ibrahim. Como dije antes, algunos medios ya han empezado a especular con la posibilidad de que sea despedido de su serie, de que pierda contratos publicitarios o incluso, de que su imagen pública quede dañada de forma irreparable. Siendo honesta, todo es posible. En la industria del entretenimiento, la imagen lo es todo. Y un escándalo de este tipo puede tener un impacto muy negativo en la carrera de un actor. Sin embargo, también creo que la reacción del público y de la industria dependerá en gran medida de cómo gestione Halil Ibrahim esta situación. Si reconoce su error, pide disculpas sinceras y se compromete a mejorar su comportamiento, es probable que pueda superar este bache y seguir adelante con su carrera. Pero si se niega a asumir su responsabilidad, si intenta justificar lo injustificable o si se refugia en el silencio, es posible que su imagen quede dañada de forma permanente. En este sentido, creo que es importante recordar que el público es muy exigente, pero también puede ser muy comprensivo. Si Halil Ibrahim demuestra que está dispuesto a aprender de sus errores y a convertirse en una persona mejor, es probable que reciba el apoyo y el cariño de sus fans. Además, creo que es importante que la industria del entretenimiento también le dé una segunda oportunidad. Todos merecemos una oportunidad para redimirnos. Y si Halil Ibrahim demuestra que está comprometido con su carrera y con su crecimiento personal, creo que sería un error desaprovechar su talento y su potencial. En definitiva, este es un momento crucial en la carrera de Halil Ibrahim. La forma en que gestione esta situación determinará su futuro en la industria del entretenimiento. Y espero que tome las decisiones correctas y que pueda superar este momento difícil. Pero más allá de las consecuencias para la carrera de Halil Ibrahim, creo que este incidente nos sirve como una lección importante sobre la presión que sufren las figuras públicas, sobre la importancia de cuidar nuestra salud mental y sobre la necesidad de ser más comprensivos con los demás. La fama es un arma de doble filo. Puede darte todo lo que deseas, pero también puede quitarte todo lo que tienes. Y es importante recordar que detrás de la imagen pública, detrás del actor o la actriz, hay una persona de carne y hueso con sus propias preocupaciones, sus propias inseguridades y sus propios problemas. Por eso creo que es fundamental que seamos más comprensivos y más tolerantes con las figuras públicas. No debemos juzgarlas con tanta dureza y debemos darles el beneficio de la duda.
Por supuesto, esto no significa que debamos justificar la violencia o que debamos ignorar su comportamiento. Pero sí significa que debemos ser más empáticos y que debemos recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. En última instancia, espero que Halil Ibrahim pueda superar este momento difícil y que pueda aprender de sus errores. Y espero que nosotros como sociedad podamos ser más comprensivos y más tolerantes con las figuras públicas, sin dejar de exigirles responsabilidad y ética en su comportamiento. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Hoy hablamos sobre la explosión de Halil Ibrahim, un tema que ha generado mucha controversia y debate en las redes sociales. Analizamos las posibles causas de su comportamiento, las consecuencias que podría tener para su carrera y la importancia de ser comprensivos con las figuras públicas, sin dejar de exigirles responsabilidad y ética. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Gracias por acompañarme un día más. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Significa muchísimo para mí que dediquen su tiempo a escuchar mis opiniones y a participar en este canal. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta leer lo que piensan y responder a sus preguntas. Y ahora sí, llegó el momento de despedirnos. Pero antes les pido un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.